En el momento en que Richard Langford dijo, este proyecto entero tomaría solo la mitad del tiempo si mi hijo lo manejara. La sala de conferencias quedó tan silenciosa que podía oír mi pulso en los dientes. Me senté al fondo de la mesa pulida, la única mujer en el lado operativo de la reunión de la junta, y todas las cabezas se giraron sutilmente hacia mí. Fingieron que era una observación neutral. No lo era. Fue un disparo perfecto. Elias Mercer, fundador de Windhaven Systems, se recostó en su silla sin pestañear. Los miembros de la junta lo esperaban como se espera a que un juez lea una sentencia, pero no habló. Todavía no. Richard cruzó las manos y me miró fijamente. Connor comprende el ritmo que esperan nuestros clientes, continuó. El enfoque de Bella es metódico. Su voz se enroscó en la última palabra como si fuera un fallo. Connor Langford estaba sentado 2 asientos más allá. Con un traje limpio, una mandíbula ensayada, y esa sonrisa de suficiencia que se forma en quien nunca ha ganado nada a base de esfuerzo. Cuando lo miré a los ojos, levantó una ceja como si ya estuviera midiendo mi salida. Sentí la carta de renuncia en mi cuaderno mucho antes de tocarla. La había impreso la noche anterior, no porque quisiera renunciar, sino porque entendía el terreno en el que me encontraba. Richard llevaba semanas dudando. El tono crítico en su voz lo confirmó. Me puse de pie lentamente. Si quieres que tu hijo se encargue de esto, dije, manteniendo un tono sereno, entonces esto te pertenece. Dejé la carta doblada sobre la mesa. La sonrisa de Connor se ensanchó, aguda y triunfante. Elías finalmente habló. De acuerdo, dijo con voz fría e indescifrable. Dale el proyecto a su hijo. Richard exhaló como si hubiera ganado algo. Connor se enderezó en su silla. Entonces Elías giró la cabeza hacia mí. Bella, dijo. Nos vemos en 10 minutos. Trae esa carta de renuncia. Su tono no delataba enojo, tampoco compasión. No delataba nada en absoluto. Y de alguna manera eso era peor. Salí de la sala de juntas con la carta en la mano, y la inquietante certeza de que lo que me aguardaba tras la puerta cerrada de Elias Mercer iba a cambiar mucho más que mi puesto. Cuando me mudé a Portland hace 10 años, no imaginé que acabaría en salas de juntas donde la ambición de otra persona decidía el valor de mi trabajo. Llegué con una sola maleta, una laptop usada y la obstinada creencia de que si me esforzaba lo suficiente, podría construir una vida estable. Se suponía que Windhaven Systems formaría parte de esa estabilidad. Durante mis primeros años allí, Richard Langford apenas me reconocía. Si se cruzaba conmigo en el pasillo, me hacía un breve gesto de asentimiento y seguía caminando. En aquel entonces, su indiferencia era más tolerable que lo que vino después. Bella, siempre sabes qué fuego apagar primero. Mi exdirectora, Lacey Monroe, me lo dijo una vez y lo decía en serio. Durante la pandemia, cuando todos los sistemas colapsaron a la vez, pasé 14 horas al día, cosiendo flujos de trabajo que mantuvieron a flote 2 contratos fallidos. Lacey me consideraba su ancla. Richard lo consideraba suerte. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que vivíamos en realidades diferentes. Connor entró en la empresa poco después. Richard lo presentó en una reunión de personal con una mano orgullosa en su hombro. Ojos nuevos, dijo, mirándome fijamente como si solo la juventud pudiera reemplazar la experiencia. Connor me estrechó la mano con una sonrisa forzada. He oído que tu trabajo en operaciones es constante, dijo. Y la pausa antes de la última palabra me lo dijo todo. No tardó mucho en empezar los turnos cortos. Una reunión que debería haberme incluido de repente no requirió operaciones. Un informe que escribí fue devuelto, con secciones enteras recompensadas por eliminar mi nombre. Los datos que verifiqué fueron alterados antes de llegar al tablero, lo que suavizó los errores de Connor y borró mis correcciones. Cuando se lo comenté a mi equipo, Jake bajó la voz. Lo vemos, Bella. No podemos contraatacar. Ya sabes cómo trabaja Richard. Lo sabía. Y sentí que el suelo empezaba a tambalearse bajo mis pies mucho antes de que Richard intentara expulsarme por completo. Lo único que no sabía entonces era cuándo decidió que despedirme valía la pena arriesgar toda la empresa.
Connor Langford entró en Windhaven Systems, como si el edificio hubiera sido construido para él. Tenía la sonrisa refinada de quien nunca ha oído la palabra no. Un título caro y un apellido que le abría puertas más rápido que cualquier currículum. Su apretón de manos fue firme, práctico y vacío. «Tengo muchas ganas de aprender de ti», me dijo durante su primera semana. Su forma de decirlo dejó claro que esperaba que el aprendizaje fuera opcional. El turno comenzó en silencio. Un informe que terminé, me fue devuelto con las notas de Connor garabateadas en los márgenes. «Solo estoy ajustando el lenguaje», dijo, aunque sus revisiones introdujeron errores que luego tuve que corregir. En una reunión de equipo, presenté el flujo de trabajo actualizado. Connor intervino antes de que terminara. «De hecho, ya lo había explicado el lunes», anunció. Todos me miraron fijamente. Jake intentó corregirlo, pero negué con la cabeza. No valía la pena humillarlo delante de todos. Todavía no. Unos días después, una de mis analistas, Mariah, me sorprendió fuera de la sala de descanso. Connor nos llevó aparte. Ella susurró. Dijo que la empresa necesita una mentalidad más fresca. Él dijo, «Eras constante, pero de la vieja escuela». Sentí un escozor en la garganta, pero mantuve la voz serena. «Gracias por decírmelo». Cuanto más insistía Connor, más lo elogiaba Richard. «Él ve el futuro», dijo Richard en una reunión, dándole un golpecito en el hombro a Connor. «No podemos aferrarnos a métodos obsoletos». Los miembros de la junta directiva empezaron a repetir las mismas frases que Richard. Modernización, nueva energía de liderazgo, reducción de peso muerto. Sus miradas se dirigían a mí cada vez. Empecé a documentarlo todo. Correos electrónicos, marcas de tiempo, discrepancias, conversaciones. No sabía qué necesitaría eventualmente, solo que el terreno se movía más rápido de lo que podía mantenerlo firme. Richard ya no me trataba como a una empleada. Me trataba como a un obstáculo, y necesitaba entender por qué se sentía tan amenazado por mí como para reescribir la narrativa de la empresa. La primera actualización de rendimiento de Richard llegó a mi bandeja de entrada un jueves por la mañana. El asunto era neutral, pero el contenido era todo lo contrario. Mi nombre solo aparecía una vez, en una pequeña viñeta al final de la página. Se proporciona apoyo operativo según fuera necesario. Lo estuve mirando un buen rato antes de reenviarlo a mi equipo. Jake respondió casi de inmediato. ¿Dónde están las métricas de mitigación de riesgos y el trabajo de rescate en los dos contratos? Le respondí. Pregúntale a Richard, sabía que no lo haría. En la siguiente reunión de liderazgo, Richard proyectó el informe actualizado en la pantalla. Como pueden ver, dijo, tocando la diapositiva, las ineficiencias de los procesos se deben a flujos de trabajo obsoletos. Los métodos de Bella funcionaron hace años, pero el volumen exige un enfoque diferente ahora. Mantuve la vista fija en la mesa. Los flujos de trabajo obsoletos eran el código para todo lo que Bella construía. Connor se inclinó hacia adelante con fingida modestia. He estado probando un nuevo proceso. Con suficiente apoyo, podemos acortar semanas de entrega. Una de las integrantes de la junta, Helen Rhodes, asintió. La velocidad es lo que importa ahora. Hablé en voz baja pero con firmeza. La velocidad sin precisión nos pone en riesgo. Connor eliminó varios pasos que exige el contrato del cliente. La sonrisa de Richard se tensó. Los contratos se pueden renegociar. Se pueden, dije, pero no sin revelar cambios operativos. Por un momento, la sala contuvo la respiración. Entonces otro miembro de la junta intervino, repitiendo la frase anterior de Richard. Necesitamos modernización, no resistencia. Ahí estaba, el eco que temía. Las palabras no llegan tan lejos a menos que hayan sido plantadas. Durante todo el proceso, Elias Mercer se sentó a la cabecera de la mesa con las manos juntas, con expresión indescifrable. No estuvo de acuerdo ni en desacuerdo, simplemente observó. Al final de la reunión, el daño era evidente. La junta no solo escuchó a Richard, sino que le creyó. Y el silencio de Elias significaba que veía exactamente lo que estaba pasando, pero que prefería no intervenir todavía. Salí de la habitación, preguntándome, ¿qué propósito tenía ese silencio, y por qué quería ver hasta dónde llegaba Richard?
La puerta de la oficina de Elías Mercer ya estaba abierta cuando me acerqué. Carta de renuncia en mano. No me hizo un gesto para que me sentara. Simplemente me miró con una expresión indescifrable. Cierra la puerta, Bella. Lo hice. Tenía las palmas húmedas, la carta caliente por lo fuerte que la había sujetado. Él asintió con la cabeza. ¿Me la trajiste esta mañana? Sí. ¿Por qué? Su voz era serena, sin acusar, casi curiosa. Lo miré a los ojos porque Richard llevaba meses allanando el camino para Connor. Hoy no fue espontáneo, y si seguía callado, me convertiría en la excusa que necesitaban para destrozar el proyecto. Elías me observó atentamente. ¿Qué crees que Connor no puede manejar? No suavicé la verdad. Las dependencias, los niveles contractuales, las estructuras de riesgo que negocié durante la pandemia. Hay flujos de trabajo que solo tienen sentido porque se construyeron paso a paso, teniendo en cuenta las prioridades del cliente. Si se quita el equivocado, todo se derrumba. Exhaló lentamente. Ya lo sospechaba. Se me aceleró el pulso. ¿Sospechaba qué? Que Richard ha estado falsificando datos de progreso, dijo, pasando por alto los errores de Connor y presentando métricas selectivas. Golpeó su escritorio. Los números no cuadraban, pero necesitaba confirmación. Contuve la respiración. Y ahora lo tienes. Asintió, con la mirada penetrante. Lo tengo. Durante un largo rato no dijo nada. Luego abrió un cajón y me deslizó una tarjeta de visita. North River Analytics. Son uno de nuestros socios más importantes. Fruncí el ceño. ¿Quieres que trabaje para ellos? Te quiero donde Richard no pueda manipularte ni a ti ni al resultado, dijo. Si renuncias, lo aceptaré, pero tu trabajo es demasiado importante como para que quede sepultado bajo sus políticas. La tarjeta pesaba más de lo que debería. La decisión de Elías no fue un despido. Fue una decisión en una junta directiva de la que no me había dado cuenta. Y necesitaba entender por qué me quería fuera de la empresa, antes de que se hicieran sentir las consecuencias. North River Analytics me recibió con una sonrisa amable y una pila de documentos más alta que mi antebrazo. Mi contrato a corto plazo se presentó como una revisión operativa neutral. Pero la mirada de su directora, Dana Caldwell, revelaba otra historia. Agradecemos su colaboración, dijo Dana, entregándome la primera carpeta. Los informes de Windhaven no se ajustan a nuestras proyecciones desde hace meses. Elías dijo, eres la única persona que puede aclarar las lagunas. La única persona. Las palabras me apretaron el pecho. Me senté en una mesita, cerca de la oficina de Dana, y abrí el primer archivo. La primera página mostraba una cronología. Reconocí mi flujo de trabajo original de Windhaven, pero las siguientes páginas estaban equivocadas. Pasos eliminados, hitos reetiquetados, números suavizados en patrones sospechosamente ordenados. Marqué una línea y llamé a Dana. ¿De dónde salió esto? Richard lo envió, dijo. Dijo que el equipo de operaciones aprobó los ajustes. Mantuve la voz firme. Nunca probé nada de esto. Frunció el ceño. Entonces, ¿por qué su informe dice que agilizaste estos procesos? Porque necesitaba que Connor pareciera un hacedor de milagros. Pero aún no lo dije. 2 horas después, Dana regresó con otro archivo. Bella, mira estos registros de datos. No coinciden con tus dependencias originales. Tenía razón. No coincidían. Los registros con la fecha y hora de los avances en eficiencia de Connor eran idénticos a los borradores de riesgo que había escrito meses antes. Borradores que nunca publiqué. Llamé a Jake de Windhaven. ¿Richard accedió a mis archivos? Dudó. Bella. Pidió anulaciones de credenciales. Dijo que era para una auditoría de la Junta. No me pareció bien. Lo dije en voz baja, aunque no lo era. Cuando colgué, me temblaban las manos. Los documentos de North River no revelaban un malentendido. Revelaban un patrón. Richard no solo había alterado los informes. Había reescrito la verdad ladrillo a ladrillo, ocultando algo más profundo. Y lo que sea que estuviera ocultando, era lo suficientemente peligroso como para desestabilizar a la misma compañía que decía proteger.
Al tercer día, en North River, los archivos dejaron de susurrar y empezaron a gritar. Todos los documentos que abrí apuntaban al mismo arquitecto, Richard Langford. Puse 3 informes uno al lado del otro sobre la mesa. Dana se quedó detrás de mí, mientras yo trazaba una línea con el dedo. Esta proyección, dije, se basa en la supuesta mejora en el rendimiento de Connor. Dana se acercó. Pero este registro, que tocó en la segunda página, muestra la racha de errores original. Muestra mi racha de errores. La corregí porque era mi borrador. Connor lo copió y cambió las marcas de tiempo. Contuvo la respiración. ¿Cuántos? Lo suficientes para que la incompetencia pareciera brillantez. El siguiente archivo era peor. Contenía reasignaciones presupuestarias que nunca había autorizado. Decenas de miles de dólares se transfirieron al proyecto piloto de Connor. Pasé a la última página. Aquí, dije. Escribió que los ahorros provenían de mi departamento. Eso es imposible. La voz de Dana bajó. Bella, esto es intencional. Asentí. Infló las métricas de rendimiento de Connor y ocultó cada error bajo mi nombre. Y Richard lo aprobó todo. Dana salió de la sala y regresó con el responsable de cumplimiento. El sistema de Marcus North detecta inconsistencias. Marcus dijo, tus hallazgos activaron una auditoría automática. No lo celebré. No me regodeé. Simplemente le entregué la carpeta. Estas son las discrepancias. Úsalas como dicta el protocolo. Revisó las páginas y dejó escapar un silbido. Esto no es descuido, es manipulación deliberada. Envíaselo a Elias Mercer, dije, y a la Junta. Tienen que verlo como es. Marcus asintió, lo haremos hoy. Al caer la tarde, el paquete de auditoría formal de North River ya estaba en camino a Windhaven Systems. Confirma, marcas de tiempo y la confirmación de que los archivos alterados se originaron bajo la autoridad de Richard. La fachada que construyó, diapositiva a diapositiva, reunión tras reunión, se desmoronaba por su propio peso. Y de una forma u otra, Richard tendría que afrontar la verdad que había ocultado. La reunión de emergencia tuvo lugar menos de 24 horas. Después de que North River enviara la auditoría. No me invitaron, pero Jake me llamó en cuanto salió de la sala de juntas. Bella, fue un desastre, susurró. Oí voces a sus espaldas, frenéticas y ásperas, bajo presión. Entonces la voz de Elías atravesó la frialdad constante. Richard explicó las discrepancias. Se oyó un murmullo, un tartamudeo. Luego la respuesta forzada de Richard. Esos registros fueron sacados de contexto. Elías no se suavizó. North River rastreó los archivos hasta tu autorización. Sin contexto. Control. Otra voz. Helen Rhodes, desde el tablero, agudizó el golpe. Nos engañaste, Richard, durante meses. Connor intentó intervenir. Papá no engañó a nadie. Los datos se malinterpretaron. Siéntate, Connor. Elías dijo. Sin enojo, solo orden. Tu flujo de trabajo revisado colapsó en cuanto Bella salió. La auditoría muestra que eliminaste los pasos obligatorios de un contrato supervisado por el gobierno federal. Connor se quedó sin aliento al teléfono. Podría haber ayudado si no hubiera renunciado. Helen lo interrumpió. Renunció porque ustedes dos la empujaron, susurró Jake. Bella, deberías haber visto sus caras. Otro miembro de la Junta habló a continuación. Connor renunciará a toda autoridad en el proyecto con efecto inmediato. Connor balbuceó. No puedes. Elías lo ignoró, y Richard Langford está suspendido a la espera de una investigación completa. La sala se sumió en un silencio largo y pesado. Casi podía sentirlo a través del teléfono. La fortuna cambiaba. Las reputaciones se resquebrajaban como cristales descompuestos. Entonces Helen dijo algo inesperado. Le debemos una disculpa a Bella Harrington. Jake exhaló. Todos asintieron, incluso Elias. Me llevé la mano al pecho asentándome, manteniendo la voz firme, anotado. Terminé la llamada antes de que la emoción me desbordara. Por fin se estaba haciendo justicia,
pero aún no sabía qué significaba eso para mí. Elías eligió una pequeña cafetería, cerca del río Willamette, lejos de las paredes de cristal, y las estériles salas de conferencias de Windhaven. Cuando entré, ya estaba sentado, con una taza de café sin tocar delante. Señaló la silla frente a él. Bella, siéntate. Lo hice, manteniendo la postura firme, aunque los nervios me zumbaban bajo la piel. Juntó las manos. Manejaste esto con notable disciplina. Lo miré a los ojos. Manejé la verdad. Eso fue todo. Eso dijo en voz baja. Era justo lo que necesitaba que hicieras. Fruncí el ceño. Necesitabas que me fuera de Windhaven. Te necesitaba fuera del alcance de Richard, respondió. Si te quedabas, te habría enterrado bajo suficientes pistas falsas como para confundir incluso a la Junta. North River era el único lugar donde no podía manipular tu trabajo. Dejé que eso se asentara. La renuncia que parecía un final había sido parte de un plan mayor. Uno del que no sabía que formaba parte. Elías se inclinó hacia adelante. La precisión siempre ha sido tu punto fuerte. No inflas las cifras. No te dejas llevar por la política. Simplemente trabajas con la verdad. Y eso es poco común. Me quedé en silencio esperando. Él puso una carpeta sobre la mesa. Este es un contrato independiente a largo plazo. Serías consultor para North River, y para mí directamente. No como empleado, sino como socio. La palabra me resonó en el pecho como un pulso firme. Socio, repetí. Sí, Elías asintió. Liderarás la arquitectura operativa de las iniciativas intercomputadoras que empecemos el próximo trimestre. Sin sabotaje interno. Sin interferencias políticas, con plena autonomía. Respiré hondo, dejando que la carga me inundara. Ni un regreso, ni una segunda oportunidad dentro de Windhaven. Algo completamente diferente. Algo que no requiriera encogerme para sobrevivir. Revisaré el contrato esta noche, dije. Elías esbozó una leve sonrisa. Tómate tu tiempo. Este es tu futuro. Al salir del café, me di cuenta de que la reivindicación que había imaginado al regresar victorioso a Windhaven era demasiado pequeña para la vida que se abría ante mí. Firmé el contrato de consultoría con North River una tranquila mañana de martes. Sin ceremonias, sin apretones de manos, salvo la cálida sonrisa de Dana. La firma se sintió menos como un cierre, y más como el oxígeno que finalmente llegaba a una parte de mí que había necesitado durante demasiado tiempo. Esa misma tarde, mientras revisaba la primera fase de la próxima iniciativa de Elías, Jake me llamó. Su voz sonó firme, como no la había oído en semanas. Es oficial, dijo. La suspensión de Richard se convirtió en despido total. Connors también fuera. Dijeron que los informes falsificados eran suficientes para anular cualquier apelación. Respiré hondo. Fue culpa suya, Jake, no mía. Lo sé, respondió. Todo el mundo lo sabe. Hizo una pausa antes de añadir. La empresa se está reestructurando. Cumplimiento está reescribiendo la mitad de las políticas. La gente sigue diciendo que tu renuncia no quebró a Windhaven. Las mentiras sobre ti sí. Colgó después de prometer que seguiría en contacto. Y me recosté en la silla, dejando que las palabras se asentaran. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí ni reivindicada ni enojada. Me sentí libre. Elías pasó por North River más tarde esa semana. No llamó. Simplemente apareció en la puerta con esa calma indescifrable que le caracteriza. Me estoy acomodando, dije. Bien, respondió. Hay un segundo contrato después de este. Más grande. Tú lo liderarás. Asentí. Estoy listo. Al irse me di cuenta de lo extraño que era ser valorado sin tener que defender mi lugar en la mesa. No necesitaba volver a Windhaven para demostrar nada, ni a la junta directiva, ni a quienes dudaban de mí, ni a quienes intentaron reemplazarme con atajos y apellidos. Salí de la oficina y me adentré en la luz del atardecer, con la ciudad vibrando a mi alrededor. No había reconstruido lo que Windhaven me había arrebatado. Había construido algo completamente diferente, algo que me pertenecía. Antes dependían de mí y fingían no hacerlo. Ahora, confiarían en los sistemas que creé, sin poder volver a tocarme.